Tejeda, miembro del Partido Revolucionario Dominicano, fiscal general, ¿verdad?, de esa organización política, y en estos momentos un partido aliado al Partido de la Liberación Dominicana, a este gobierno, viceministro del Ministerio de Interior y Policía. Giovanni, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un placer Buen día, Giovanni. Inmenso estar aquí de nuevo. Tenía mucho que no me daba la vuelta bastante. por aquí. Usted andaba perdido y yo no sabía ni dónde, hasta que por fin Mariela logró localizarlo. Bueno, pues estamos aquí a su orden. Bueno, Giovanni, antes de empezar a hablar, y en algún momento abordaremos el tema seguridad, pero el tema que nos ocupa y que yo sé que la gente quiere conocer la opinión de Giovanni Tejeda es el caso Odebrecht, porque muchos de los que están implicados en el caso son sus amigos, en otros casos sus hermanos, aunque no de sangre, pero sí hermanos, han batallado en el quehacer político varias veces en distintas oportunidades. Me gustaría conocer cómo analiza usted en esta primera etapa del caso Odebrecht, ¿cómo la analiza? Bueno, lo primero es que ciertamente estoy un poco apesadumbrado por los amigos que lo he visto encartado en este proceso. El caso de Andrés Bautista, que aunque hemos tenido diferencias de tipo político, fue mi compañero por muchos años, y el propio caso del amigo y hermano Alfredo Pacheco, con quien también me une un lazo de amistad. Eso para uno no es agradable ver esa situación, y uno no se siente bien con eso. De todas maneras, hay que establecer que este fue un caso, digamos, que explotó en los Estados Unidos en el mes de diciembre del año pasado, en el que, mediante un acuerdo, el presidente de esa compañía, Marcelo Odebrecht, supuestamente confesó que en toda Latinoamérica esa empresa dado dinero para la consecución de obras, y que uno de esos países era la República Dominicana. Inmediatamente se activaron algunos sectores de la sociedad civil reclamando que se esclareciera todo aquello. Esos sectores se han convertido en un mecanismo de presión social para demandar del Estado Dominicano que esclarezca esta situación y lleve lo culpable al banquillo de los acusados. Mire, si hay un enemigo de un proceso penal, es la opinión pública. Jorge Eliezer Gaitán, que era un abogado brillante, fue el dirigente político que mataron en Colombia en la década, creo que del 50, o no recuerdo bien. Ese abogado escribió, hay un libro que recoge parte de sus defensas penales y habla de la opinión pública como elemento perturbador en el proceso penal. Y cuando Eliezer Gaitán hablaba de eso, de la llamada opinión pública, la injerencia que tienen los procesos penales como elemento perturbador de los procesos penales, fue en aquel tiempo donde no había ni internet, ni las redes sociales existían, ni nada de eso. Imagínense, ni siquiera la televisión tenía ni siquiera la televisión tenía esa cobertura. Entonces, ¿por qué? Porque la opinión pública, al mismo tiempo que es la voz de muchos, es la voz de nadie. Entonces, eso tiende necesariamente a condicionar el quehacer del aparato judicial. Entonces, evidentemente, un proceso con tanta injerencia de la llamada opinión pública podría no arribar a una solución
que sea eminentemente jurídica. Entonces, esa parte tendríamos que verla. Lo otro es que el fiscal, como este proceso fue abierto producto de unas informaciones que se dieron en los Estados Unidos y otras que se dieron en el propio Brasil, evidentemente ahí lo que hay son, digamos, pruebas de referencias. Es decir, que alguien dijo que le dio dinero a alguien en la República Dominicana para... Entonces, lo primero es que, y no sé cómo, el Ministerio Público luego, y eso se tendrá, no tengo yo por qué saber eso, porque no conozco ni el expediente ni las intríngulis que se están manejando en el proceso, en virtud del carácter de inmediación que tienen todos los procesos penales. No sé cómo el Ministerio Público, esas declaraciones que se dieron en Brasil, la va a hacer valer en la República Dominicana, porque en virtud del principio de inmediación de que les hablaba, esas declaraciones tienen que darse en el tribunal, pero no mediante documentos, sino de manera oral y contradictoria en el proceso. Si las pruebas que se tienen son esas, entonces el proceso necesariamente lleva una debilidad. Ayer yo estuve viendo cómo se desarrollaba el proceso y vi cómo el Ministerio Público se dejó entrampar por los abogados. Porque ciertamente la producción de prueba en el proceso penal tiene varias fases y en cada fase tiene un modo diferente de suministrarse. Es decir, no es lo mismo suministrar una prueba para solicitar una medida de coerción que someter una prueba para solicitar una apertura a juicio mediante un acta de acusación. No es lo mismo. Entonces creo que los abogados de la defensa, de manera muy inteligente, quisieron traer el método con que se suministran las pruebas ya en la solicitud de apertura a juicio, en la solicitud de una medida de coerción. En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público basta con que enuncie las pruebas, porque ahí, en el proceso de solicitud de medida de coerción, más que una valorización sobre las pruebas, lo que se debe de probar es que el imputado tiene o no tiene arraigo, tiene posibilidad o no tiene posibilidad de distorsionar o desvirtuar los elementos de prueba que ya tiene el Ministerio Público, o tiene o no tiene posibilidad de sustraerse del proceso. Eso es lo que se tiene que ver en esa etapa. Sin embargo, vi que los abogados estaban pidiéndole al Ministerio Público que le suministrara las pruebas. Y no, el Ministerio Público en esa etapa del proceso, lo único que tiene es que demostrarle al juez que hay razones suficientes, que hay indicios suficientes como para que estos individuos que están encartados en ese expediente sean con probabilidad culpables de los hechos que se le imputan, pero no tiene que someter una prueba acabada. Sin embargo, no sé, porque lamentablemente el audio en televisión no me permitía oír los argumentos, pero evidentemente que... Uno de los argumentos que ellos utilizaron es que no conocían el expediente, que apenas le llegaba a sus manos. Fíjate que todavía cuando se solicita una medida de coerción, se está en la etapa investigativa. Porque ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público lo primero que solicitó fue que se declarara complejo el asunto. Sí. Hubo una declaratoria de complejidad del proceso. Por eso él solicita una medida de coerción consistente en prisión preventiva de 18 meses, que es
el plazo máximo. Pero en esos 18 meses, el Ministerio Público lo toma para completar la investigación. Esos 18 meses. En prima facie, lo que el Ministerio Público debe suministrarle al juez son los indicios y las pruebas que tiene, enunciársela y demostrarle que esa persona, conforme a esas pruebas que tiene, hay probabilidad de que sean culpables. Probabilidad de que sean culpables. Evidentemente que las pruebas son producidas en el plenario. Y, lógicamente, en el acta de acusación, en la solicitud de medida de coerción que se va a solicitar, se debe notificar a los imputados la enunciación de esas pruebas. La enunciación de esas pruebas. Porque de lo contrario no habría proceso penal. Porque desde el mismo momento que tú le adviertas al procesado todo lo que tú podrías hacer en la investigación, tú lo estarías alertando y poniéndolo en auto de que si están en la posibilidad de que obstaculicen esas diligencias procesales. Yo creo que ha habido alguna torpeza por parte del Ministerio Público en el manejo del expediente, pero el juez, de manera inteligente, ayer, fíjese que hablaban, y hay algunos abogados que hablan de que ya la prisión de ellos es ilegal porque el caso no se conoció ayer. Yo tengo mi discrepancia con relación a eso, porque el plazo de las 48 horas la tiene el Ministerio Público para hacer el sometimiento a la solicitud al juez. Eso me dijo un abogado ayer. Y él lo hizo en el plazo. Ahora bien, como es un caso tan complejo y hay muchos imputados, esa solicitud de medida de coerción puede tomarse varios días en su discusión, como va a ocurrir. Y al tomarse varios días, el juez, antes de tomar una decisión, no puede poner en libertad a ninguno de ellos porque ellos llegaron en estado de detención ahí. Entonces, ya ellos podrían salir o no de prisión con una decisión del juez, por una decisión firme. Entonces, ¿qué hace el juez de manera inteligente? Fíjense que el juez no reenvió la audiencia, el juez la aplazó. O sea, recesó, mejor dicho. Sí. Fue un receso lo que ordenó. Recesó. O sea, si él lo hubiera aplazado o le hubiera reenviado la audiencia, entonces sí cae en ilegalidad la prisión. Pero el juez, de manera inteligente, recesa. Ese receso, que es hasta el martes que viene, de junio, le da chance al Ministerio Público, si así entiende, de enderezar cualquier entuerto que haya. Es decir, que creo que el magistrado le tendió una toalla al Ministerio Público para que el Ministerio Público enderece cualquier vicio de procedimiento que haya. Excelente, yo creo que eso Sí, aclara algunas cosas. Yo estuve hablando con un abogado ayer y la explicación que acabas de dar fue así mismo como él me lo explicó. Porque como uno tiene que estar en estos programas hablando y uno no somos abogados, tenemos que buscar asesoría. Ahora, yo decía en el comentario, nosotros hemos entrevistado a varios abogados y todos coinciden que es muy difícil eso del soborno. Sí, es difícil. Demostrar. Es difícil porque ahí no se da recibo. Ni hay lógicamente, también el Ministerio Público en esta parte, tengo que decirle, no solo lo acusó de soborno, también lo acusó de lavado. Porque ahí hay personas por eso es que si el hecho de que se le acusa hubiera sido soborno, primero hubiera sido difícil probárselo. No hay forma de probar. Y segundo, en algunos casos ya se hubiera prescrito, como es el caso del amigo Andrés Bautista, que... Pero ahí hay una discrepancia entre abogados y abogados, porque hay algunos que dicen que sí y otros dicen que no. Lo que pasa es lo siguiente, que si la acusación, por ejemplo, Andrés Bautista, hubiera sido de soborno, ese hecho
ya hubiese prescrito, porque hace más de 10 años de eso, Sí. y sin que nadie hubiera puesto en movimiento la acción pública contra él. Lo que pasa es que al acusarlo de lavado, el lavado es un delito continuo. Exactamente. Es por eso que lo han encartado. No, y me explicaba un abogado que la República Dominicana está, la Constitución Dominicana dice que los estamentos internacionales se imponen a la ley nacional. Y la República Dominicana es signataria de las Naciones, de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción. Y hay un precepto en la ley de la lucha de combate a la corrupción en las Naciones Unidas que establece que los casos de corrupción Son imprescriptibles. no prescriben. Sí. Entonces yo no sé si ya aquí la República Dominicana es signataria. Ahora yo lo que no sé si la Si República... lo ha refrendado. Exactamente, pero ya la República Dominicana es signataria de eso. Sí. Bueno, no sé, no te puedo decir con certeza si ese convenio internacional ha sido aprobado o no. Ratificado, porque la Ratificado. República Dominicana lo firmó. Sí, no te lo podía decir, pero sí sé que la jugada de acusarlo de lavado por parte del Ministerio Público es inteligente. Sí, a eso era Porque el lavado es mucho más fácil de probar. Ujú. Y además que invierte la carga de la prueba. Exactamente. Es decir, el Ministerio Público normal tiene que probar en ese caso el incremento del patrimonio y luego el acusado tiene que probar cómo se incrementó. Ujú. Es bien interesante el caso. Sí. No, de hecho, incluso se ha corrido el rumor de unas famosas cuentas o una famosa cuenta en el caso del ministro de Industria y Comercio, porque todavía Temístocles Montaz es el ministro de Industria y Comercio. Hasta esta hora no ha salido una destitución del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz. Por lo tanto, así es como me debo de referir de él. Y una famosa cuenta, Mira, la cual supuestamente está a nombre de él y él alega que él no tiene cuenta en el extranjero. Entonces, eso hay que probárselo mira, también. pero yo creo también que esto debe servir de lección. Que hay muchas especulaciones. Esto debe servir de lección a la clase política. Alguien, y voy a empezar con algo jocoso. Alguien una vez le vendió un caballo a alguien y le dijo, mire, este es el mejor caballo que hay. Este caballo relincha bien, este caballo es bilingüe, este caballo carga muchísimo. Ese es el mejor me caballo. llevan, este es el mejor caballo. Y te da suerte. Y se lo vendió todo al hombre. Entonces cuando el hombre dice, pero ven acá, el caballo que tú me vendiste no sirve para nada. Esto no habla No es nada. bilingüe. No es bilingüe, no es nada. Dice, sigue hablando más del caballo No lo va a poder que vender. tú no lo vas a poder vender. Entonces, la clase política aquí tiene y ha tenido una práctica por muchos años de desacreditarse. Incluso muchas veces toman argumentos tan infantiles para desacreditar a cualquier adversario político de manera alegre. Yo recuerdo que Miguel Vargas tomó un préstamo en el Banco de Reserva de la República Dominicana y lo tomó con garantía suficiente. O sea, lo que dio en garantía costaba 4 veces el préstamo que cogió. Sin embargo, aquí se hizo hasta una rueda de prensa denunciando eso y un préstamo que ya por suerte Miguel Vargas pagó. Y eso se tomó como un elemento para desacreditarlo. Nosotros en esta ocasión no vamos a hacer leña del árbol caído. Nosotros entendemos que esas personas que están siendo encartadas ahí son inocentes hasta tanto se les pruebe lo contrario. Hay que respetar su presunción de inocencia y se le debe de hacer un juicio justo y apegado a las normas procesales, que el debido proceso se respete y que el que sea inocente que tenga una sentencia de descargo y el que sea culpable que sea condenado. Esa es nuestra posición.
nosotros no vamos a hacer de leña del árbol caído, ni vamos tampoco a hacer una rueda de prensa. Ahora con mucho más razones que la que se tuvo para hacer contra el compañero Miguel, que, dicho sea de paso, cuando fue candidato, le sacaron un expediente que estaba involucrado en el asunto Marbella, que no puede ir a España, y sí. Miguel ha ido 1 millón de veces a España y no ha sido molestado. Y todo aquello fue producto de una intriga y de una maldad. De posverdades. De posverdad. Entonces, es decir, nosotros en este caso, lo que tenemos que esperar es que la justicia actúe. ¿Y qué es lo que deseamos? Que la justicia actúe con responsabilidad. Que el que es inocente es inocente. El que es culpable, que sea culpable, que se le respeten sus derechos. Y que no se construyan mentiras para convertirla en verdad. Convertirla en verdad. Sí, es decir, que es penoso y lo que pudiera estar pasando en el día de hoy, porque aquí hay gente frotándose las manos con eso. Gente que no ha tenido la valentía de salir a buscar un voto a la población, está esperando que todas las frutas del árbol se caigan para ellos cosechar. Entonces, así no puede ser. Así no puede. Tenemos que cuidar la clase política. Tenemos que cuidar la clase política. Anda bien desprestigiada, por cierto. Porque, quieras o no, lo que este país está disfrutando de democracia se lo debe a la clase política. Claro, claro. Y estabilidad económica. Y más al Partido Revolucionario Dominicano, el partido que yo me enorgullezco pertenecer. Giovanni, en otro orden, estás fungiendo como viceministro, pero ¿en qué área? Cuéntanos un poco así en estos últimos momentos que nos quedan de conversación. En Seguridad Ciudadana, soy viceministro de la Seguridad Ciudadana. Ese es un tema que necesitaríamos un programa para enfocarlo. Te pero tocó una pelota caliente ahí dentro. Sí, pero estamos haciendo lo posible, estamos haciendo un trabajo. Es una preocupación del presidente de la República ese tema. Se están dando pasos muy acertados con relación a brindar de mayor seguridad a la ciudadanía. Ahora mismo estamos ensanchando un programa de seguridad vial interesantísimo. Y en fin, no sé si ustedes han dado cuenta que en los últimos días ha ido bajando la situación, y es precisamente que por la aplicación de políticas que hemos estado implementando del Estado. Lamento, ¿verdad?, que el tiempo se esté acabando. Pero una pregunta antes de que se vaya, porque la situación del PRD, ¿cuál es la situación del PRD? Porque incluso hasta se habla de que habría un acuerdo con Hipólito para que Hipólito vaya o tenga como sustento al PRD en una probable candidatura presidencial. Y se hablan muchas cosas. Mire, yo creo que el PRD debe transitar su camino. La alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, hace ya varios meses, el presidente del partido dijo que había terminado. Nosotros tenemos una alianza de gobernabilidad con el presidente Danilo Medina, y vamos a ayudarlo ahí en lo que podamos. Vamos a contribuir desde las posiciones que tenemos en engrandecer el país, en darle nuestro servicio al país. De todas maneras, el PRD debe transitar su camino. El PRD debe tratar de reencontrarse. Si el compañero Hipólito debe venir, bueno, pues que venga. Con los brazos abiertos lo recibimos. Pero lógicamente, ya el PRD tiene otra mística, tiene otra manera de ver las cosas. Y todo el que se enmarque en ese proceso cabe. Y las puertas están abiertas, y ojalá el PRD encuentre el camino de la reunificación al final, porque el país necesita de nosotros. Estamos hablando de que reunificación significa una fusión nuevamente entre PRD y PRM. No necesariamente, porque supongo que ya se han creado una serie de intereses que quizás eso no sea posible, pero sí podría haber un camino para el entendimiento, ¿por qué no? Gracias a Giovanni Tejeda por su visita en el día de hoy. Bueno, tenía un buen tiempo que no se dejaba ver de nosotros, pero sí, qué bueno que retornó, el buen hijo a su casa vuelve. Muchas gracias. Y hemos hecho un buen programa.
Vamos a ir a una breve pausa. Tras ella venimos con la segunda entrevista del día de hoy.